Bueno, que este país tiene cambios, está claro, pocos, pero algunos. Pero hay otros temas en los que nos mantenemos con una preocupante constancia. Uno es el pésimo desempeño educativo. Se hicieron públicas la semana pasada los datos de la prueba de enlace 2010, y si la primaria está mal, la secundaria está peor. Los resultados, por ejemplo, que tienen que ver con español, que tienen que ver con matemáticas y particularmente con historia, están de llorar. Solamente un 5% de los estudiantes de secundaria están ubicados en el segmento sobresaliente, es decir, los que más saben de historia. Y una buena parte de los chicos que estudian en estos momentos en la secundaria y también en la primaria tienen muy malas notas en esa materia. Y bueno, pues el sistema educativo sigue siendo objeto de disputa, no para discutir cómo se reforma, sino como disputa política. Digamos, la lideresa perpetua del sindicato, estaba buscando la fórmula exacta del cargo que tiene, pero vamos, doña Perpetua dijo que el secretario de Educación, Alonso Lujambio, lo mismo que dijo de Josefina Vázquez Mota hace algunos años, no están interesados en la educación. Faltó que agregara que ya tampoco, pero bueno, no lo quiso decir, ese acto de franqueza no lo tuvo, y tuvo duras críticas para Lujambio diciendo que él solo está interesado en el 12. Esto demuestra nuevamente que a pesar de que el gobierno de Calderón se ha plegado para dejarle al subsecretario, que es pariente de ello, para dejarle un montón de cargos públicos y mantener una alianza política en varios estados, aunque ella se ha reservado la posibilidad de pactar con el PRI en varias entidades federativas, e incluso algún candidato del PRD aquí en el centro del país tampoco lo ve mal, tiene fichas en todos los tableros. Es un actor político, al parecer, insaciable. Y probablemente ese sea uno de los nudos, digamos, más, o de los callos, debería decir así, del sistema político que nadie se atreve a tocar, a pesar de que por todos lados salen indicadores de que nuestro sistema educativo hace agua. Es un nudo gordiano, y los nudos gordianos solamente se cortan de un tajo, pero nadie ha querido usar ese instrumento con Elba Ester, porque finalmente ella llega a ser el personaje político que es, porque alguien cortó de tajo a su antecesor cuando consideró Salinas que ya no le servía. Fue cosa de un minuto. Jongitud se fue y alguien podía hacer lo mismo, que es el talón de Aquiles de estos acuerdos corporativos. Pero nadie lo ha intentado. Y ahora dice Elba Ester que Lujambio se dedica nada más a estar pensando en las elecciones. ¿Pero a qué se dedica ella? Ella tiene el aparato electoral más interesante de todos los sindicatos. Se dedica a eso. Los dos se dedican, secretarios y sindicato, a las elecciones. Nadie se dedica realmente a enseñar a los niños y a los jóvenes. El hecho de que la historia esté tan mal lo tomo ya como una cosa personal. Realmente la enseñanza de la historia, a mi juicio, puede ser fascinante para una mente joven si se lleva mínimamente bien. Pero ¿cómo podemos estar en la celebración del centenario y el bicentenario cuando nuestros niños y jóvenes no tienen ni idea de qué le están hablando? Entonces, ¿para qué es uno de los momentos cumbres en la lógica de un sistema político bien establecido? Es celebrar estos momentos fundacionales de la nación y bueno, en este caso de un sistema que ya se fue. Pero si los niños ni los jóvenes tienen ni idea de qué están celebrando, entonces ¿a dónde va a ir a dar el centenario? Solo, iba a decir, solo Lujambio y Elba Ester lo saben, ¿no? Aquí solo Dios sabe a dónde va a dar esto. Mira, creo que aquí también se puede hacer unas comparaciones bien interesantes. Uno de los principales aportes de Lujambio y de Córdoba, por cierto, el secretario de Salud, fue haber logrado convencer, contener, controlar a las grandes empresas productoras de alimentos chatarra, porque se aprobaron unos lineamientos que reducen, no es la victoria total, pero reducen, por ejemplo, el consumo de papitas y de refrescos en las primarias. La secundaria es otra historia, vamos. Pero en todo caso, hubo un avance. Algo se logró en beneficio de los niños que van a la escuela. Pero en donde sí coincido contigo, no
no se ha logrado nada es en esa, pues ¿qué será? Ya el nombrar un secretario de Educación Pública creo que es lanzarlo al matadero para que ahí termine su carrera política, porque es triste, degradante, grotesco la forma como el Bester Gordillo agarra a los secretarios de Educación, primero les sonríe y les dice que son unas grandes figuras, y luego se encarga de triturarlos de manera metódica, sistemática, sobre todo cuando osan intentar controlar el poder que tiene o lanzan alguna crítica implícita. Según una versión, el enojo del Bester, este exabrupto crítico hacia Alonso Lujambio, viene de que Alonso Lujambio le llamó la atención, o al menos supongo que le preguntó de manera muy educada que por qué la prueba enlace no mostraba avances en los estudiantes en la educación básica. Y parece que eso fue inaceptable porque el subsecretario es el yerno de la maestra. Y con la familia uno no se mete, Leonardo. No. La familia menos mejorar, ¿cómo se le ocurre? La familia se respeta. Y pues cierro también como maestro, tan padre que sería dar, por ejemplo, una clase con una canción de la era juarista. Escuché ayer un disco de Óscar Chávez, maravilloso, editado por el gobierno del Distrito Federal, con canciones de la era juarista, y preguntarles a ver quién fue Juan Pomuceno, por ejemplo. A partir de ahí se podría hacer una discusión de lo que significa ser indio y aliarse con un extranjero blanco, etcétera, etcétera. Pero vamos, evidentemente no hay ese interés por la historia, o discutir con ellos la batalla de Camarón. ¿Qué quiere decir la batalla de Camarón? Estoy seguro que que no se conoce. Cuando es en Francia sí. En Francia está en el Panteón Camarón para recordar esa batalla en donde un destacamento de soldados franceses fueron aniquilados por el ejército juarista, y cada año la Legión extranjera marcha con la mano de madera del capitán Danjou, que era quien comandaba al destacamento francés. Vamos, habría mil maneras, pero pues no, aquí estamos en la distribución de las cuotas de poder. La que sí recordamos aquí es la batalla de Puente de Calderón, que incluso tiene un monumento, pero fue precisamente una derrota. Entonces aquí tenemos la extraña peculiaridad de levantar monumentos a nuestras derrotas. Mucha gente piensa que conoce ese monumento, que ahí Hidalgo ganó a alguien, a Félix Calleja. No, fue a la inversa, fue precisamente el Waterloo de las fuerzas de Hidalgo, y pues entonces se levanta ahí un monumento pues contra la lógica de lo que ocurre en otros países. Pero volviendo a esta cuestión de Alonso Lujambio y la maestra, yo creo que no le cae nada mal a Alonso desde la perspectiva del futurismo, que es por el lado en que lo enfocó la crítica el Bester Gordillo. No le cae mal esa crítica, porque precisamente, tú lo mencionabas, Sergio, para las aspiraciones que pueda tener Alonso Lujambio hacia el 2012, parece ser que no siendo el favorito de Felipe Calderón, no le cae nada bien el estar ahí en la SEP, pues hablando bien de la maestra, haciéndole honores, diciendo que es una gran dama. Todas las caricaturas de Alonso lo ponen ahí como al servicio de la maestra. Entonces, una crítica de la maestra Alonso le debe de caer, pero como aire fresco. Debería de propiciar un poco más de eso, para que en todo caso no se le identifique a Alonso, por lo menos como precandidato, como el precandidato de la maestra, porque muchos ya decían, no, pues es Alonso, pues es la maestra el Bester Gordillo, ¿no? Bueno, le conviene separarse en ese sentido. De todas maneras, no le tocó una plataforma muy adecuada para lanzar sus aspiraciones, primero de la candidatura panista, pero ya que están en eso, no le cae nada mal esa crítica de la maestra. De cualquier manera, nada más para terminar, me parece que Alonso tampoco tiene los elementos de confrontar directamente a la maestra mientras no tenga el respaldo de Felipe Calderón. Y es obvio que Calderón no quiso respaldar a sus secretarios de gobernación, ni con Josefina Vázquez, ni ahora con Alonso Lujambio. Pero a ver, tomo los dos en clave futurista y la carrera de Lujambio. Si Lujambio quisiera aprovechar políticamente
llegue, si me permiten decirlo así, que le da la maestra, tendría que proceder de una manera, digamos, consecuente. La primera es, al evaluar los resultados de enlace, le he pedido la dimisión al señor subsecretario por visiblemente incompetente, tal manera que no nada más sea, no un ventarrón de aire fresco, un soplidito apenas. Si no tiene consecuencias, y en este país, lamentablemente, los resultados desastrosos de las pruebas educativas nunca tienen consecuencias. Siempre decimos que qué triste, que qué mal, y nunca pasa absolutamente nada por el lado del gobierno. De tal manera que, bueno, si Lujambio quisiera crecer, podría pedirle la dimisión al señor subsecretario, y si el presidente no se la pide, él podría seguir el mismo camino que Felipe Calderón y decir, señor presidente, yo a esta farsa no me presto. Ahí está la señora, ahí están las pruebas de enlace, y ahí se queda su yerno. Yo me voy a otras cosas si realmente quisiera dar el salto, ¿no? Pero bueno, sospecho que nos vamos a quedar un poquito en la de siempre, en la que, bueno, no quise decir eso, finalmente las cosas no van demasiado lejos, y a seguir con el juego de la simulación, y yo a preguntarme como cada año, ¿y los padres de familia de la sociedad civil les da igual que sus hijos los estén educando de esa manera? Es decir, ese frente se lo vamos a dejar permanentemente al Bester Gordillo y a la clase política. La verdad es que me parece lamentable, ¿eh? Sí, pero es que la clase media es la que está en las escuelas privadas y es la que puede reclamar. Y las clases populares es que tampoco tuvieron una educación adecuada, que ahora ellas puedan decir, están privando a mis hijos de una educación de calidad que yo sí tuve. Yo sí entiendo que es la educación. Creo que es otra área en donde hay una cierta dejar hacer, dejar pasar, porque ellos también fueron mal educados. Si pidieran pero ahora ser están peor. ciudadanos, Lorenzo, también podrían pedir que sus hijos reciban algo de calidad, ¿no? Creo que tienes toda la razón. En las primarias, las 5 mejores escuelas primarias, 4 son privadas y 1 es oficial, es pública. Esa es la disparidad. Sí. Y algo bien interesante, que en las secundarias se invierte, pero las mejores escuelas son las telesecundarias. No las que están presenciales, sino las que están a distancia. Por tanto, cosas raras, extraordinarias y misteriosas suceden en el mundo de la educación, de la evaluación educativa. Lo bueno es que ahora sí tenemos cifras con todo y todo para poder hacer afirmaciones. Lo que sucede en la SEP, la educación pública, es una tragedia nacional propiciada por la corrupción política y las complicidades. Tenemos que hacer una pausa, no se vaya, regresamos en un instante.